Cuando guste, doctor Jainer. Eh, Buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Y de parte del capítulo de enfermedad coronaria, les agradecemos a todos los que están conectados en estos momentos para aprender y discutir un poco sobre angina crónica. Le voy a dar la palabra al doctor Carlos Fuentes, internista cardiólogo e internista fellow de cardiología de la Fundación Clínica Chayo, quien va a ser el moderador de esta sesión. Bienvenidos todos. Muy buenas noches a todos. Yo soy Carlos Fuentes, médico internista y fellow de cardiología, como lo dijo el doctor Jainer, de la Clínica Chayo y de la Universidad El Bosque. Doy agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Cardiología y al capítulo de enfermedad coronaria. A continuación, vamos a iniciar el webinar acerca del abordaje y manejo y evaluación de la angina crónica. La metodología va a ser exponer un caso clínico y vamos a ir desarrollando diferentes temáticas y preguntas a los panelistas que están invitados. Los dos panelistas a continuación es el doctor Fernán Mendoza. Todos lo conocemos, es especialista en medicina interna, especialista en cardiología, líder y especialista en falla cardíaca en la Clínica Chayo, es presidente del capítulo, de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y el otro panelista es el doctor Jainer Méndez, presidente actual del capítulo de enfermedad coronaria, médico internista cardiólogo, con estudios en epidemiología, máster en cuidado intensivo cardiovascular y máster en ecocardiografía. A continuación voy a compartirles pantalla para iniciar el caso clínico. ¿Me confirman si todos están viendo pantalla? Sí, doctor, lo estamos viendo en modo En moderador. modo Toca que la moderador. proyecte primero en modo normal y luego hace lo mismo que en la prueba. Se proyecta en modo normal y una vez proyectada en modo normal, ahí con el botón derecho, con el clic del mouse derecho, activa el modo moderador para que se lo pueda trabajar. Perfecto. Bienvenidos a todos a este webinar. Podrán hacer sus preguntas a través del chat o Facebook y vamos a iniciar. La temática es abordaje y manejo de la angina crónica. El caso clínico comienza con estos datos demográficos. Es un paciente llamado Javier, 55 años, masculino, publicista, está casado. Su cuadro clínico es de 4 meses de evolución, consistente en dolor torácico, opresivo, retroesternal, de intensidad progresiva hasta 5/10, irradiado a miembro superior izquierdo, que se inicia cuando se realiza el esfuerzo físico para caminar rápidamente, empeora al subir escaleras, no está asociada a otra sintomatología y cede a los 5 minutos cuando retorna al reposo. Dentro de la revisión por sistemas, niega edema de miembros inferiores, no hay ortopnea, no hay disnea paroxística nocturna, no hay palpitaciones, no hay síncopes, ni otro síntoma cardiovascular. Dentro de los antecedentes encontramos de los patológicos de importancia, dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad, hipotiroidismo. Venía en tratamiento con atorvastatina 20 miligramos al día, losartán 50 cada 12 horas, amlodipino 5 miligramos al día, levotiroxina 50 microgramos al día, quirúrgicos, una herniorrafia inguinal derecha y circuncisión, de tóxicos, tabaquismo activo desde los 20 años, 5 cigarrillos al día, consumo de alcohol ocasional, familiares, tenía un antecedente de su padre con antecedente de enfermedad coronaria, e inmunológicos, 3 dosis de Pfizer para SARS-CoV-2. El resto de antecedentes es negativo. Dentro del examen físico, lo positivo encontramos que estaba en unas buenas condiciones generales, estaba alerta, hidratado, sus signos vitales estaba con una tensión arterial entre 150 y 70, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria dentro de la normalidad,
estaba afebril, saturando 92% al ambiente, con un peso de 100 kilos, con un índice de masa corporal de 33. No había dolor a la palpación abdominal, en tórax ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin S3 y S4, en cuello no estaba ingurgitado y no se encontraban soplos. El resto del examen físico era normal. Sí se encontraba bastante panículo adiposo. Entonces tenemos hasta ahora que este paciente tiene los siguientes diagnósticos basándonos en la historia clínica, los antecedentes y su anamnesis. Encontramos que tiene un síndrome coronario crónico, angina inestable, clasificada por la Sociedad Canadiense de Cardiología, clase 2, hipertensión arterial no controlada, dislipidemia, obesidad, tabaquismo activo. Hasta aquí podemos hacer la primera pregunta. Y la primera pregunta va dirigida al doctor Fernán Mendoza y es la siguiente. ¿Cómo se podría definir la angina estable y si es igual o distinto al concepto de síndrome coronario crónico? Bueno, buenas noches para todos, Carlos, Jainer y a la Sociedad Colombiana de Cardiología por esta oportunidad de retomar y seguir con la educación médica, que es muy importante para nuestro país. Bueno, la pregunta es interesante porque el concepto que debemos manejar es que cuando hablamos de angina, la angina es un síntoma. Entonces, en ese concepto, ustedes tienen, o el grupo, nosotros como clínicos, debemos hacer un adecuado interrogatorio para saber si ese síntoma que está presentando el paciente corresponde adecuadamente a una angina. Si nosotros revisamos las guías 2019, que fueron las últimas guías de este nuevo concepto de síndrome coronario crónico, ellos siguen utilizando ese término de angina, hablar de la angina típica, que es el síntoma del dolor torácico con las características de ser retroesternal, opresivo, enredado cuello, mandíbula, hombros, espalda, y si reúne esas características y que se alivia con el reposo o con la utilización de nitratos. Esas características lo ubicarían en angina típica. Hablan de un concepto de angina atípica, si dentro de ese término no reúne todas estas características, sino que reúne dos, y un dolor no anginoso si reúne una o ninguna de estas características. Entonces, la clave en ese síntoma de la angina está el adecuado interrogatorio para ubicar. No quisiera pasar por alto de que en la guía de dolor torácico proponen no utilizarle el término atípico porque pudiera de pronto minimizar ese concepto del dolor torácico y lo hablan como un dolor cardíaco, presumiblemente cardíaco y no cardíaco, que uno lo asumiría angina típica, típica y eso, pero lo importante es conocer el concepto. Entonces, eso es lo que corresponde, porque también hay un término que es la angina, ahora, la angina con esa característica que es una angina que se presenta en ejercicio, que es una angina que el paciente la describe claramente con qué nivel de actividad se presenta, cómo se disminuye, hablamos de ese concepto de estable. ¿Por qué? Porque no ha desaparecido el concepto de angina inestable, que reúne desde que la escribió el doctor Bradwell en esas tres características, que es la angina en reposo, la angina de reciente aparición y la angina increciendo. Esos conceptos hay que diferenciar. Ahora aparece el concepto de síndrome coronario crónico, que estableció un término que yo creo que es bastante útil para separar ese término de síndrome coronario agudo. Entonces, el paciente que hace síndrome coronario agudo, una de sus manifestaciones va a ser la presencia de la angina con esas características de estabilidad y no de inestabilidad, para separar esos términos. Ellos posteriormente establecen 6 puntos importantes que podríamos discutir más adelante. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, ya sabiendo los datos de este paciente y sabemos que su queja principal es angina y es una angina estable, para el doctor Jainer Méndez le preguntaría, ¿qué ayudas diagnósticas solicitaría en este paciente? Bueno, Carlos, buena pregunta también. Yo quiero primero, pues antes de las ayudas diagnósticas, hacer énfasis en el interrogatorio y en el examen físico. Interrogar muy bien al paciente, interrogar muy bien los síntomas, como lo decía el doctor Mendoza. La angina es un síntoma que nosotros debemos interrogar adecuadamente para considerar si este paciente
tiene alguna probabilidad o no de tener enfermedad coronaria. Ahora sí, enfocándome en los paraclínicos, iniciaría con unos paraclínicos básicos, pues yo creo que el electrocardiograma es nuestra herramienta fundamental. Deberíamos tomarle un electro a este paciente, le tomaría una radiografía de tórax, unos exámenes, digamos que entre comillas básicos, hemograma, función renal, tiempos de coagulación, y también para estratificar el riesgo de ese paciente, tomaría un perfil metabólico, pues creo que tenía antecedentes de dislipidemia, sin duda el perfil lipídico, antecedente de hipotiroidismo, sin duda, por ejemplo, una TSH. Estudios recientes también demuestran que microalbuminuria, por ejemplo, en algunos pacientes aumenta el riesgo cardiovascular, podría incluso un parcial de orina ser útil en este paciente también. Esos serían como mis paraclínicos básicos, y un estudio inicial de pronto que consideraría sería un ecocardiograma. Perfecto, muchas gracias. Carlos. Continuando con la presentación y redondeando las respuestas de los dos panelistas, vemos que la enfermedad coronaria es un aspecto clínico continuo, en donde a través del tiempo se puede manifestar a través del síndrome coronario crónico, y esto a través del tiempo aumenta el riesgo cardíaco y muerte. Vemos estas tres gráficas en donde los pacientes donde tienen mayor control de sus factores de riesgo, comorbilidades y manejo médico, pues van a tener menor probabilidad de riesgo cardíaco y muerte, en comparación a los pacientes que tienen menos control de sus comorbilidades, de sus síntomas y de su enfermedad aterosclerótica. Vemos que dentro de la enfermedad coronaria hay una fase subclínica, una fase de reciente diagnóstico y una fase de diagnóstico tardío, en donde se puede manifestar como síndrome coronario agudo y síndromes coronarios crónicos, que es el objetivo de esta charla. Como ya lo había dicho el doctor Mendoza, tenemos las características de una angina típica, atípica y dolor no anginoso. La angina típica debe cumplir estas tres características que ya lo habían dicho previamente. Siempre debemos tener en cuenta que debemos clasificar la angina según la clasificación de la Sociedad Canadiense, Sociedad Cardiovascular Canadiense, que está dividida entre 1 a 4 y se relaciona con el nivel de ejercicio y de esfuerzo en el cual se presenta la angina. Dentro de esta guía del 2019 se propone 6 puntos importantes para poder definir qué es síndrome coronario crónico. Dentro de la primera, sospecha de enfermedad arterial coronaria y síntomas de angina estable o disnea, nuevo inicio de insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo, que se sospeche enfermedad coronaria, síndrome coronario crónico estabilizado menor a 1 año luego de un síndrome coronario agudo o con revascularización reciente, síntomas estabilizados mayor a 1 año del diagnóstico inicial o la revascularización, angina y sospecha de enfermedad coronaria vasoespástica o microvascular, y pacientes que están asintomáticos pero se encuentra enfermedad arterial coronaria en prueba de tamizaje. Como vimos, el doctor Jainer ya nos dijo diferentes estudios que se podrían hacer y son los que están recomendados en la guía con una recomendación 1B y 1A, ¿sí? Para clínicos generales, perfil lipídico, cuadro hemático, función renal, función tiroidea. Vemos que todos los pacientes deben tener electrocardiograma y radiografía de tórax. También podemos evaluarlos inicialmente por medio de un ecocardiograma para mirar estructuralidad y función ventricular izquierda con una recomendación 1B. La guía nos propone este algoritmo de 6 pasos en donde todo paciente con angina debemos evaluar los síntomas, el examen médico, siempre se debe descartar un síndrome coronario agudo o angina inestable, que sería otro capítulo. Se deben considerar las comorbilidades, la calidad de vida, si realmente ese paciente tiene un pronóstico adecuado para yo llevarlo a revascularización inicial, los paraclínicos de evaluación inicial, electrocardiograma, bioquímica, sanguínea, radiografía de tórax, ecocardiograma en reposo, poder determinar si está con disfunción ventricular izquierda, determinar una probabilidad pretest de enfermedad coronaria y poder elegir el tratamiento adecuado según los síntomas. Para este paciente encontramos este electrocardiograma que está en ritmo sinusal con un eje normal, con un PR normal, QRS normal, y encontramos un trastorno de la repolarización en cara o en pared inferior. No observamos elevación del ST o ondas Q. Radiografía de tórax sin ninguna alteración.
Y dentro de los paraclínicos generales encontramos e iniciales una función renal normal, un potasio normal, un sodio normal, un cuadro hemático normal, una TSH que está elevada en 8.2, una hemoglobina glicosilada en 6.0 para un rango de prediabetes y un perfil lipídico con un colesterol total en 250, LDL 120, HDL en 29 y triglicéridos 220. Encontramos este ecocardiograma en donde vemos un eje parasternal largo, donde vemos adecuada contractilidad del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho adecuadamente, válvula aórtica y mitral adecuadamente, y no hay una leve hipertrofia del ventrículo izquierdo. Acá vemos las mismas características. Dentro de la conclusión del ecocardiograma encontramos que tiene una hipertrofia ventricular izquierda leve, una función sistólica conservada con una FEBI del 62%, esclerosis mitral con insuficiencia leve, esclerosis aórtica con insuficiencia leve, ventrículo derecho de tamaño y forma normal, con una función ventricular de derecha normal, insuficiencia tricuspidia leve, con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 28. Hasta el momento, con la anamnesis, los paraclínicos, el ecocardiograma y las imágenes que tenemos y los diagnósticos presuntivos que tenemos, yo quisiera preguntarle al doctor Fernán Mendoza, hasta el momento, ¿cómo se puede seleccionar la prueba para el estudio de la angina estable en cada paciente y qué utilidad tiene calcular la probabilidad clínica y pretest de enfermedad coronaria? Listo, Carlos. No, también muy importante pregunta. Antes de entrar a ese tema, de pronto quisiera reforzar 2 puntos. O sea, cuando uno revisa la guía de síndrome coronario crónico y establecen esos 6 puntos, yo quiero rescatar, y yo creo que es muy importante, uno es, esos 6 puntos nos invitan, cuando un paciente tiene cuadro de angina, poder diferenciar un cuadro de angina si es asociado con enfermedad aterosclerótica, con compromiso microvascular o con compromiso vasospástico. Eso es muy importante. El segundo tema para rescatar es que uno puede estratificar con dolor torácico y también con disnea. Y lo tercero era que anteriormente uno dice, bueno, el paciente es un síndrome coronario agudo, superó esa etapa, ya sea dentro de ese primer año, pero luego de los 30 días o luego del año, bueno, ese paciente, ¿dónde lo clasifico? Y tenía ese antecedente. Entonces yo creo que podemos rescatar en esos 6 puntos de esta guía esa parte importante ubicándola como síndrome coronario crónico. Ya yendo a tu pregunta, cuando nosotros vamos a utilizar una prueba diagnóstica, definitivamente nosotros tenemos que hacer una evaluación pretest, utilizando el teorema bayesiano, donde tenemos una probabilidad pretest. Esa probabilidad pretest nos ayuda a clasificar ese paciente en probabilidades. Posteriormente, dependiendo de esas probabilidades, yo utilizo una prueba diagnóstica y esa prueba diagnóstica me va a hacer una evaluación post-test que, dependiendo de la manera como yo haya estratificado mi paciente, puedo verdaderamente tomar una decisión con ese resultado. Entonces, en este escenario en el cual nos encontramos, es quizás uno de los ejemplos más claros de poder ubicar una probabilidad pretest en este grupo de pacientes. Hay diferentes maneras de evaluarlo. Desde mucho tiempo, en la estratificación del dolor torácico, el doctor Braunwald también establecía, dependiendo de la clínica del paciente, el examen físico, el electrocardiograma. Esta guía, tanto la del 2013 y esta de 2019, nos establece que pudiéramos utilizar una tabla donde se incluyen unas variables que son si es hombre o mujer, la edad del paciente y si esa angina al interrogatorio cumple esas características que se describieron de ser angina típica, atípica o no coronario. La última guía lo que hizo fue hacer una modificación. Esto está basado en este tema de Diamond y Forrester, en el cual ellos lograron estratificar. Si ustedes comparan las dos tablas, ellos encontraron de que el porcentaje de estas probabilidades son menores de las anteriores. O sea, ustedes no ven que el escenario de un paciente mayor de 70 años, hombre, no supera 55-57% de probabilidad. Pero en términos de manera para no entrar y por cuestiones de tiempo, entonces hay que utilizar una probabilidad pretest. Es importante la edad, hombre, mujer, la característica del dolor, que es clave, o sea, ese interrogatorio de ese dolor es fundamental, y establecer la edad del paciente también.
para establecer un porcentaje que lo han definido que pudiera ser menor del 15% y mayor de ese 15% que algunos lo establecen entre 15 y 85% y más de 85%. Y de acuerdo a que si el paciente tiene una probabilidad que es la intermedia mayor del 15%, ahí entraríamos a utilizar diferentes pruebas que van desde la utilización de pruebas donde uno va a documentar isquemia, otras pruebas anatómicas como la angiotomografía coronaria para poder ubicar, dependiendo de esa probabilidad, cuál podemos utilizar. Entonces, resumen, antes de manera sistemática o indiscriminada poder utilizar, siempre basarse en esa probabilidad pretest para poder ayudarnos y establecer cuál es la prueba que más utilidad va a tener. Muchas gracias, doctor. Correctamente, como decía el doctor Fernando Mendoza, hay pruebas no invasivas, anatómicas y funcionales e invasivas. Como decía el doctor, debemos basarnos sobre esta gráfica que nos propone la guía del 2019 para poder determinar esa probabilidad antes de yo realizar la prueba, que es la probabilidad pretest de enfermedad coronaria. Basándonos en estas tres variables, que es las características del dolor, si es hombre, mujer y la edad. Entonces, en verde están los de mayor riesgo, más del 15% de riesgo, en verde clarito entre el 5 y 15%, y en este color morado están los de menos del 5% de probabilidad, que tienen menos del 1% de riesgo de poder tener un evento cardiovascular asociado a la angina o al dolor en el pecho. Y hay otros factores que podrían tenerse en cuenta para aumentar la probabilidad de enfermedad coronaria, que es si tiene factores de riesgo, como dislipidemia, diabetes, como lo vemos en el paciente, o historia familiar, si hay alteraciones en el electrocardiograma, como alteraciones de la repolarización, si hay disfunción ventricular izquierda, o hay anormalidades en un electrocardiograma con esfuerzo, o si tenemos un calcio score en un paciente que yo no lo voy a estratificar, o que disminuyan la probabilidad como un resultado normal del electrocardiograma o una ausencia del calcio score. Para eso, y según las características clínicas del paciente, pues yo podría hacer pruebas no invasivas para la detección de isquemia, principalmente esto es cuando la probabilidad clínica es alta, tenga una revascularización probable y en el centro donde yo me encuentre tenga la disponibilidad y la experiencia. Y se requiere también de la evaluación de la viabilidad. También podría realizar angiotac coronario, preferiblemente en una probabilidad clínica baja, donde las características del paciente indican una calidad alta de la imagen y una experiencia del centro y disponibilidad, y se requiere información sobre la aterosclerosis o que no tenga historia de enfermedad coronaria. Pero si el paciente ya es de muy alto riesgo, las características clínicas son muy típicas, hay alteraciones en el electrocardiograma basal, alteraciones en la función ventricular, ese paciente yo inicialmente me iría con un examen invasivo como una arteriografía coronaria. A estas pruebas yo podría evaluarlas también tanto anatómica como funcionalmente, podría evaluar evaluar funcionalmente si esa obstrucción está causando isquemia y así poder determinar si requiere revascularización. Todas las pruebas, tanto anatómicas como funcionales, tienen una probabilidad pretest y posttest. Si se acercan más al 50%, tanto la probabilidad pretest y posttest tienen mejor rendimiento para poder determinar la probabilidad de enfermedad coronaria. Las recomendaciones de las guías es poder utilizar pruebas no invasivas de imagen funcional para detectar isquemia miocárdica o angiotac coronaria con una recomendación 1B. ¿A quién no se recomendaría realizar el angiotac coronario en caso de calcificación coronaria extensa, frecuencia cardíaca irregular, obesidad, incapacidad del paciente para cooperar, que tenga que aguantar la respiración o otra condición que dificulte la adquisición de imágenes de buena calidad? Sin embargo, ¿para qué yo realizo una prueba no invasiva? Es para poder, según el resultado, evaluar el riesgo y el riesgo anual de mortalidad cardíaca. Es decir, que si yo a ese paciente le calculo la probabilidad pretest, me da una probabilidad pretest elevada y yo
le escojo realizar una prueba no invasiva como una ecocardiografía de estrés, una resonancia magnética con estrés, si tengo estas alteraciones que están acá, ejemplo, ecocardiografía con estrés, más de 3 segmentos de 16 con hipoquinesia o aquinesia, eso ya me clasifica el paciente que tiene más de 3%, es un riesgo alto. ¿Y un riesgo alto de qué? De mortalidad anual cardíaca. Por eso es tan importante evaluar la angina, porque la angina se relaciona con isquemia y la isquemia se relaciona con mortalidad. En este paciente, los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de enfermedad coronaria es la hipertensión arterial no controlada, la dislipidemia, la obesidad, el tabaquismo activo, la prediabetes con hemoglobina glicosilada de 6% y un electrocardiograma anormal por un trastorno de la repolarización en pared inferior. Siguiendo con el caso, la probabilidad pre-test, que ya nos dijo el doctor Fernando Mendoza, que es su importancia y que nos determina qué prueba siguiente yo voy a solicitar, según la edad y la angina típica, nos dio 32%, según la tabla que vimos previamente. El riesgo de eventos cardiovasculares es más del 3% en este paciente, es decir, tiene alto riesgo de muerte anual. Es más del 15%. A este paciente se decidió hacerle un angioTAC coronario. En este angioTAC coronario se evidenció un score de Carcio de 420 unidades Agatston que estaba elevado. Encontramos que la coronaria derecha estaba calcificada con múltiples placas, lesiones en su porción proximal media, descendente posterior con placas difusas, no se visualiza la posteroventricular, circunfleja, obtusa marginal y obtusa marginal 2 muy pequeña, con arteria del surco AB, lesión del 50% en tercio medio, no se visualiza porción más distal, y la arteria coronaria izquierda, primera diagonal, con una placa del 50 al 75% en tercio proximal, vaso distal sin lesiones. Acá vemos las imágenes que el tronco izquierdo, la coronaria izquierda circunfleja y descendente anterior, y acá vemos cómo sale la coronaria derecha que está muy calcificada con este score de calcio. Por ende, este paciente, por los hallazgos del angioTAC coronario, lo llevamos a cateterismo cardíaco, más coronariografía, en donde se evidenció, en resumen, y lo más importante, es que en la arteria diagonal 1, una lesión crítica muy compleja, calcificada, angulada del 99%, comprometiendo en su trayecto bifurcación tipo C, buenos vasos distales de rama posterolateral, superior e inferior, flujo TIMI3, circunfleja con oclusión tercio medio, DM2 calcificada, coronaria derecha calcificada, lesión del 78%, extrínseca calcificada, suboclusidas, tercio proximal y medio. Vemos acá las imágenes, la coronaria derecha, el tronco que estaba sin lesiones. Vemos acá la lesión importante en la primera diagonal. Y acá también observamos una lesión importante en la obtusa marginal 2. Este paciente se llevó angioplasia más implante de stent medicado en coronaria derecha, en primera diagonal, con angioplasia fallida en obtusa marginal 2, por ser un vaso pequeño en tercio medio, y distal, adicionalmente con muy mal vaso distal. Por lo cual a este paciente tuvo una evolución clínica satisfactoria y se le indicó un manejo médico con ticagrelor 90 miligramos cada 12 horas, asa 100 miligramos al día, bisoprolol 10 miligramos al día, losartán 50 miligramos cada 12 horas, amlodipino 10 miligramos al día, atorvastatina de alta intensidad, levotiroxina, y se le dieron recomendaciones de estilo de vida saludable. Por lo cual hasta este momento, mirando ya la probabilidad pretest, el tipo de imagen que se escogió para estratificación y comprobación de enfermedad coronaria y el tratamiento que se propuso con revascularización, yo le preguntaría al doctor Jainer cuáles serían las recomendaciones para manejo no farmacológico e importancia del control de comorbilidades en el manejo de la angina crónica. Carlos, bueno, buena pregunta porque eso muchas veces lo olvidamos. Muchas veces estamos pendientes de los medicamentos y olvidamos pues el manejo no farmacológico. Y la verdad es que el manejo no farmacológico, como en muchas condiciones y en enfermedad coronaria y en angina, me imagino que tendrá una recomendación 1A también, es supremamente importante, es necesario. Si no lo hacemos,
estamos haciendo una mala práctica. Bueno, este paciente, en cuanto al manejo no farmacológico, podríamos tener muchísimas recomendaciones. Era hipertenso, limitar el consumo de sal, es obeso, dieta y ejercicio, por ejemplo, que dislipidémico, por ejemplo, una dieta adecuada basada en frutas y verduras, disminuir bastante el consumo de grasa. Creo que también tenía tabaquismo activo, no sé si fue evaluado, incluso eso debería ser evaluado intrahospitalariamente con un grupo multidisciplinario, incluso por neumología, por ejemplo, si no se cuenta con una clínica de cese de tabaco, para que orienten al paciente a la disminución del tabaquismo, o, bueno, disminución no, al cese del tabaquismo, pero podría ser con una disminución gradual. Sería otra de las recomendaciones que yo diera pues en este paciente. Esas serían como las recomendaciones que yo diera al paciente. Ok, muchas gracias, doctor. Continuando con la exposición y lo que nos decía el doctor Yernes, está correctamente y hay que hacer unas recomendaciones de estilo de vida a estos pacientes con síndrome coronario crónico. Hay que utilizar estrategias para que el paciente deje de fumar, una dieta saludable, actividad física al menos 30 a 60 minutos, control del peso, reducción del peso y otros como adecuada adherencia al tratamiento médico y pues obviamente no tiene ninguna limitación para la actividad sexual. Se propone una estrategia de las 5A, siempre se debe preguntar si el paciente está fumando, aconsejar que debe dejar de fumar, valorar la motivación que tiene para dejar de fumar, ayudarlo con diferentes terapias, cognitivo-conductual o psicoterapia, como dijo el doctor Jainer, para que pueda dejar de fumar y siempre hay que planificar el seguimiento. Esas son las recomendaciones de una dieta saludable que debemos saberla prescribir y recomendarla a todos los pacientes. En la guía nos recomiendan que siempre debemos tener el control adecuado de todas las comorbilidades, principalmente el manejo de la angina y de los síndromes coronarios siempre van a mejoría de los síntomas, prevención y progresión de la enfermedad coronaria o de eventos cardiovasculares y manejo de comorbilidades y disminución de la isquemia, por lo cual siempre debemos tener controlada la dislipidemia y el manejo médico óptimo de las comorbilidades con IECA, ARA2, manejo de su diabetes, beta bloqueador. Siguiendo con el caso clínico, el paciente en cita de control a los 2 meses refiere persistir con periodos de angina clasificados como 1 o 2 sin otra sintomatología. Se evidencia persistencia en el tabaquismo activo con adecuada adherencia al tratamiento, sus signos vitales con una frecuencia cardíaca 89, tensión arterial 126/70, que lo vemos mejor controlado, una TSH en 4, si se acuerdan la anterior estaba elevada en 8, LDL en 60, si se acuerdan el anterior estaba en 123 y un peso actual en 90 kilos y pesaba 100 kilos. Por lo cual a este paciente se utilizó la estrategia de las 5 S, se envía a psicología y psiquiatría, tiene un mejor control de la tensión arterial, el hipotiroidismo estaba controlado, tenía una reducción del peso, pero aún sin lograr la meta, por lo cual se insiste en continuar la reducción del peso. Tuvo una reducción del LDL del 50%, pero estaba fuera de meta para este paciente de alto riesgo, por lo cual se adicionó ezetimibe. Se inició, porque persistía con angina, se inició un medicamento antianginoso, dinitrato isosorbide, 10 miligramos cada 8 horas, y además de eso, la frecuencia cardíaca estaba más de 60, se inicia biobradina 5 miligramos cada 12 horas, también como manejo antianginoso, y se envía terapia de rehabilitación cardíaca, se envían 35 sesiones. Hasta este momento, pues ya vimos cómo ha evolucionado el paciente, persiste con su dolor torácico y su angina, todavía no tiene controlado adecuadamente los factores de riesgo y las comorbilidades. Yo quisiera preguntarle al doctor Fernán Mendoza, en este momento sería útil evaluar isquemia, viabilidad miocárdica para poder definir si este paciente requiere otras conductas o buscar revascularización quirúrgica o percutánea. Bueno, Carlos, interesante. Lo primero yo creo que fuera un poco más estricto en ese control de metas,
bueno, ya veo que se adicionó ezetimibe, pero estas decisiones hay que tomarlas rápidos en 4 o 6 semanas, porque ya este es un paciente que catalogamos como de muy alto riesgo cardiovascular, donde las estatinas, hay que utilizar estatinas de alta intensidad, ya sea rosuvastatina 40 o atorvastatina 80, agregar ezetimibe, y si él no logra una meta menor de 55, pensar, como ya tú comentaste ahí en las tablas, un inhibidor de la PCSK9 que podría ser alirocumab o evolocumab. La presión arterial está bien. Bueno, y ya hay que ser muy insistente en ese escenario. Ahora, estar pensando en este momento en una prueba de isquemia, sabiendo que ya el paciente tiene enfermedad coronaria, conocemos la enfermedad coronaria, sabemos nosotros que todo este tema de poder identificar en el síndrome coronario crónico es poder ubicar un grupo de pacientes en los cuales el tratamiento de reperfusión es el que tiene mayor utilidad. Hablando de reperfusión, ya sea percutánea o una reperfusión quirúrgica. Hay el paciente que tiene lesión de tronco, compromiso de 3 vasos, aunque este señor tiene 3 vasos, pero vean ustedes que la ascendente anterior proximal no está tan comprometida, sino una diagonal, y la fracción de eyección es conservada. Entonces, insistir en que de pronto el tratamiento percutáneo o quirúrgico es el que va a resolver todo, yo pensaría que en este escenario insistiría más manejo médico con todas estas metas y posiblemente agregar algunos medicamentos para mejoría de los síntomas. Ingreso al programa de rehabilitación cardiovascular lo puede ayudar mucho. Posiblemente, como este paciente fue catalogado como prediabético, creo que tiene indicación de hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, porque este paciente pudiera ser un diabético y es muy diferente el tratamiento y pudiéramos ayudarnos con algunos otros medicamentos, ya sea un SGLT2 o un agonista GLP-1. O sea, intentaría hacer una solución tanto de la meta primaria del LDL como meta secundaria del colesterol no HDL antes de pensar en buscar isquemia para pensar si voy a revascularizar ese paciente sabiendo de que ya se hizo una primera intervención, y pensar en algo de viabilidad en este momento teniendo buena fracción de eyección. Creo que este no sería el escenario. Muchas gracias, sí, totalmente de acuerdo. Realmente la recomendación inicial siempre es tratamiento médico óptimo y siempre caemos en el juego de que si los pacientes, si persisten con dolor anginoso, si yo les tengo que hacer más estudios adicionales como pruebas de isquemia o pruebas de viabilidad para poder tomar conductas adicionales, y a veces los pacientes no están adecuadamente controlados, sus comorbilidades, sus cifras tensionales, todo su perfil metabólico, y tampoco tienen la titulación adecuada de los medicamentos antianginosos. Siempre que pensamos en viabilidad, debemos saber que los pacientes con angina representan una isquemia, y esta isquemia quiere decir que a través del tiempo el paciente puede tener ese miocardio que está con disfunción de la contractilidad, hibernación o aturdimiento que, si se prolonga en el tiempo, llega a necrosis. Sin embargo, la viabilidad quiere decir de que tiene la capacidad del miocardio para poder recuperar la funcionalidad y la contractilidad si yo le doy tratamiento médico o revascularización. Sin embargo, en síndrome coronario crónico, como ya dijimos, el primer pilar es el tratamiento médico. Hay algunas variables como enfermedad coronaria multivaso, tronco, angina persistente, disfunción ventricular izquierda, que me hace pensar que ese paciente de pronto sí podría utilizar imágenes o poder medir la viabilidad y todas las características que ya dije anteriormente para pensar en revascularizar. Pero si no tiene esas características, yo creería que no es pertinente. Y esto es importante porque si el paciente llega hasta una hibernación tardía, la probabilidad de recuperación es menor y puede tardar hasta meses. Y podríamos decir que en estos tres, tanto aturdimiento, hibernación temprana y hibernación tardía, es el momento de que se podría beneficiar de la revascularización. En isquemia ya no es tan válido y se requiere por lo menos que el porcentaje de miocardio hibernado sea del 20% para que pueda mejorar la función ventricular izquierda un 5%. Si ya la necrosis es más del 20%, ya y hay alteración de 4 segmentos en la prueba que yo le haga
de necrosis, es poco probable que ese paciente se vaya a mejorar con la revascularización. ¿Qué nos dice la guía en el 2019? Que si el paciente tiene síntomas de angina, yo podría evaluar una isquemia por medio de una imagen. Si tiene isquemia, ¿sí? Podría evaluarlo por una prueba invasiva y mirar si tiene enfermedad multivaso. Si tiene enfermedad multivaso, poder hacerle pruebas funcionales con RFF, si es, FFR, si es menor de 0.8, podría decir de que esa obstrucción es la causante de la isquemia a través de pruebas funcionales y podría considerar revascularizarlo o tratamiento médico. O si el paciente no tiene isquemia, pero no tiene angina, pero yo le documento isquemia y es una isquemia extensa más del 10%, yo podría pensar a través de este valor en una revascularización o tratamiento médico. Sin embargo, el tratamiento médico óptimo es la inicial. Este algoritmo nuevo nos podría decir de que si el paciente tiene isquemia o disfunción ventricular izquierda, si el paciente realmente es candidato para revascularización, yo tengo que mirar si tiene isquemia o no. Si tiene isquemia, podría darle tratamiento médico óptimo y revascularización. Si el paciente no tiene isquemia evidente, pero tiene alto riesgo, como disfunción ventricular izquierda, tronco, enfermedad multivaso, insuficiencia mitral isquémica, podría hacerle un test de viabilidad, pero no tomar la decisión solo con el test de viabilidad y siempre preferiblemente que sea con pruebas de mayor sensibilidad como la resonancia o el PEC y mirar si realmente tiene viabilidad para poderlo llevar a terapia médica óptima y revascularización. Sin embargo, si no es viable, podría darle terapia médica óptima solo y manejo de falla cardíaca avanzada con terapia de dispositivos. En la guía de la revascularización del 2019 dice que se podría utilizar estas pruebas no invasivas como resonancia, ecocardiograma de estrés, PET o SPET, que podrían llegar a servir para evaluar isquemia y viabilidad en pacientes con falla cardíaca y enfermedad coronaria, y esto podría llegar a ayudarme para poder tomar la decisión de revascularización. Sin embargo, actualmente este ensayo clínico Revive, pues obviamente nos mostró que si tomamos la decisión a través de pruebas de viabilidad con resonancia, pueden ser que no encontremos resultados en desenlaces fuertes si lo comparamos con la terapia médica óptima. En este momento, entonces, yo quisiera preguntarle al doctor Jainer si este paciente ya le resolví, venía con una angina estable, se le encontró enfermedad coronaria, por una prueba anatómica, se hizo una prueba invasiva, se encontró enfermedad coronaria multivaso de vasos secundarios, se revascularizó, sin embargo persistía con dolor, se dio tratamiento médico, ¿sí? Pero puede ser que persista con dolor, con angina. ¿Podría usted decirnos cómo se puede definir angina refractaria y qué implicaciones tiene la angina refractaria? Bueno, Carlos, también buena pregunta. Mira, el tener angina no solamente implica pues la molestia para el paciente, o sea, que sienta el dolor, eso es demasiado molesto, sino que eso tiene unas implicaciones pues mucho más grandes. ¿Cuáles son? Que el paciente con angina, y dependiendo la clase funcional de ese paciente, va a tener mayor morbimortalidad que otro paciente que no tenga angina. Ahora, el término de angina refractaria hace referencia cuando el síntoma persiste, a pesar que nosotros hemos utilizado algunas estrategias farmacológicas y no farmacológicas. En algunos artículos, pues combinan no farmacológico con farmacológico, y en otros artículos la verdad es que hacen referencia a que el tratamiento farmacológico tiene que haber pasado por 3 líneas o más y que persista la angina de ese paciente. Esos son los comentarios que tengo al respecto. Ok, perfecto. Sí, en la guía dice que por lo menos debe durar 3 meses y que a pesar del tratamiento médico óptimo de primera, segunda, tercera línea o terapias de revascularización, ¿sí? En esas lesiones crónicas persista con la sintomatología. Totalmente de acuerdo. Y quisiera preguntarle al doctor Fernán Mendoza, para esos pacientes que tienen esta angina o angina refractaria, ¿cómo es el tratamiento médico y qué medicamentos antianginosos conoce y cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos o los que más frecuentemente utilizamos? Sí, Carlos.
Entonces, de pronto para ir cerrando la parte inicial, este paciente nos da una ventaja de manejo médico bastante importante, teniendo en cuenta de que ya la anatomía se conocía y como le comenté, no tenía mala fracción de eyección, o sea que todos estos escenarios que tú muy bien comentaste son válidos cuando el paciente tiene falla cardíaca, cuando la fracción de eyección está comprometida, pero si tenemos el escenario de la fracción de eyección conservada, ahí es donde el manejo médico se fundamenta tiene bastante fundamento y no es solamente la revascularización percutánea o del punto de vista quirúrgico, que este paciente ya cuando se analizó se pensó que era percutáneo y no quirúrgico. Entonces, eso nos invita a que optimizar lo que habíamos comentado, que muy bien se describió, es un manejo donde yo establezco unas metas de todos los factores de riesgo que tiene, pero bueno, cuando ya yo he establecido que las metas y estoy trabajando en esas metas, pero el paciente sigue con síntomas, entonces yo establezco qué medicamentos me pueden ayudar para que esos síntomas y esa calidad de vida del paciente mejore, porque ya sabemos que en angina crónica los medicamentos no impactan en mortalidad, sino en la parte de calidad de vida. Entonces, yo revisaría mi esquema de tratamiento. Las guías previas hablaban de medicamentos de primera línea donde no debería faltar el beta bloqueador a la dosis que está. No debería faltar un calcio antagonista que sería medicamento de primera línea. Ahora, ¿cuál calcio antagonista? Como ya tengo un paciente con beta bloqueador, el calcio antagonista que pudiera acompañar a ese beta bloqueador son de los dihidropiridínicos, llámese nifedipino o amlodipino. Eso sería como lo de primera línea y también muy útil si el paciente es hipertenso. Si el paciente sigue con síntomas, entonces aparece otros medicamentos donde estaría la ivabradina, que veo que ya también se le colocó al paciente, pero la condicional de la ivabradina es que el paciente persista con una frecuencia cardíaca, así como en falla cardíaca, mayor de 70 latidos por minuto es como la mayor utilidad. O si no, medicamentos nuevos que tenemos en este momento, como la utilización de la ranolaxina. La ranolaxina es un medicamento muy interesante. Ustedes saben que cuando el paciente tiene isquemia, se activa una corriente que se llama la corriente tardía de sodio. Esa corriente tardía de sodio en el corazón isquémico permite que se active un intercambiador sodio-calcio. Y ese intercambiador sodio-calcio ingresa más sodio a nivel intracelular en ese escenario del aumento de la corriente tardía de sodio, y eso permite de que salga sodio e ingrese calcio. Y el calcio a nivel intracelular es uno de los elementos que genera tres condiciones que son deleterias para el cardiomiocito y que empeoran ese fenómeno isquémico, aumentando el consumo de oxígeno, en la alteración metabólica. Del punto de vista mecánico también se altera, y el punto de vista arrítmico también, al aumentar el potencial de acción, genera un riesgo también de arritmia post despolarizaciones tardías y tempranas. Entonces, ese es ese escenario. Entonces aparece este medicamento que lo que hace es intervenir esa corriente tardía de sodio, y eso permitiría que todo este fenómeno que estoy comentando de sobrecarga de calcio a nivel del cardiomocito no se produjera. El medicamento no interviene sobre la frecuencia cardíaca, no interviene sobre la presión arterial, entonces pudiera ser seguro acompañando los demás medicamentos. Lo otro sería también la utilización de trimetazidina, que también tiene un efecto del punto de vista metabólico, y permitiría optimizar la parte metabólica cambiando la vía del punto de vista energética, y inhibe una enzima que llama la C3-cetoacilcoenzima A, y permitiría que ese proceso de beta oxidación también fuera mayor benéfico. Entonces uno podría sumar beneficios en ese escenario: el beta bloqueador, el calcio antagonista, los nitratos para los fenómenos agudos o de mayor magnitud, y sumar trimetazidina y ranolaxina como elementos o medicamentos complementarios. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Realmente sí es importante tener en cuenta de que hay varios pasos que podría tener: paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y poder ir progresivamente escalonando según la persistencia del dolor. Sin embargo, podría hacerlo también de una forma horizontal. Podría iniciar con 2, 3 medicamentos antianginosos, depende de la condición clínica del paciente. Y eso me lleva a la siguiente pregunta para el doctor Jainer: ¿cómo elegir entre los antianginosos? ¿Cuándo dinitrato isosorbide? ¿Cuándo ranolacina o trimetazidina o ivabradina?
Bueno, también muy buena pregunta, aunque ustedes pues han ya dicho algo al respecto y digamos que ese cuadro que tenías tú anteriormente y el que estás presentando en estos momentos, lo que nos dice a nosotros es que debemos individualizar los pacientes y conocer el fenotipo de cada paciente. Entonces, como lo decía el doctor Fernández, si un paciente persiste con frecuencia cardíaca alta, a pesar de manejo médico óptimo tolerado con beta bloqueadores y está en ritmo sinusal, una buena estrategia sería la ivabradina, por ejemplo. Con respecto al dinitrato isosorbide, tiene muchos eventos adversos. Por lo general, algunos pacientes no toleran bien el dinitrato isosorbide y, por ejemplo, algunos pacientes que no son tan hipertensos sufren de hipotensión sintomática con el dinitrato isosorbide, pero podría ser una opción. No se recomienda tampoco este medicamento en pacientes, por ejemplo, que tengan ectasia o flujos lentos, porque van a empeorar la ectasia y los flujos lentos con la vasodilatación coronaria. Eh, pues el beta bloqueador, sin duda, muchos beneficios, sobre todo pues el paciente, por ejemplo, de falla cardíaca, no hay ninguna duda al respecto. Los calcioantagonistas, en algunos pacientes también está el tema de la tensión arterial. En pacientes con falla cardíaca, quizás adicionar calcioantagonista no nos deja titular otros medicamentos como el ARNI, por ejemplo, que también disminuyen un poco la presión arterial. Y estos nuevos medicamentos, pues antianginosos, trimetazidina o ranolacina, son hemodinámicamente mucho más estables. La trimetazidina de pronto disminuye un poquito la frecuencia cardíaca, pero la verdad es que las modificaciones en frecuencia cardíaca y en presión arterial son casi nulas, son casi nulas. Entonces, podríamos preferirlo también en ese tipo de pacientes con frecuencia cardíaca limítrofe, con presión arterial adecuada o que queremos titular otro tipo de medicamentos. Y hay algunos estudios que han demostrado, digamos que cierta eficacia o cierta evidencia en cierto tipo de población. Por ejemplo, no sé, la ranolacina, que ha demostrado mucho beneficio en los pacientes diabéticos, incluso disminuye la hemoglobina glicosilar. Entonces, en conclusión, yo creo que individualizar cada paciente y dependiendo de las condiciones, comorbilidades, el examen físico, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, así elegir el mejor antianginoso. Perfecto, sí, yo adicionaría algo más con que siempre escojamos el medicamento evaluando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y teniendo en cuenta cuáles tienen menos o mayor impacto hemodinámico según el perfil hemodinámico del paciente. Entonces, podría yo, si el paciente tiene hipotensión, pues podría irme más con ranolacina y valbradina. Si el paciente tiene una buena tensión arterial sistólica, pues prefiero el beta bloqueador o el calciantagonista. Y esta pues es una diapositiva en la cual pues podemos mirar que en los pacientes con angina crónica y según el perfil y comorbilidades que tengan, pues yo voy a tener diferentes escenarios con los cuales yo voy a preferir tratar el paciente con angina. Es decir, que lo preferido es este color y si tomamos un ejemplo, si el paciente tiene angina estable, tiene hipertensión, pues yo me voy a ir y tiene buena frecuencia cardíaca, el paciente más de 60 con trimetazidina, ranolacina y valbradina. Y así podemos escoger en estos diferentes escenarios. La siguiente pregunta que quisiera hacerle al doctor, si el paciente persiste con angina refractaria, yo le hago la titulación de los medicamentos adecuadamente, ya tiene más de 3 medicamentos, está revascularizado, ya no lo podemos revascularizar más y el paciente sigue con angina, ¿yo qué otro tipo de terapias o tratamientos antianginosos podría ofrecerle al paciente más avanzados que sean diferentes al tratamiento médico óptimo para el doctor Fernán Mendoza? Sí, Carlos. Entonces, lo primero es verificar todo lo que hemos comentado de que el paciente está adecuadamente tratado y poder, esto se convierte en un arte de poder utilizar cuáles las mejores combinaciones y a veces el paciente las necesita todas dependiendo del estado clínico y nos ayuda mucho la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Si ya yo he cumplido todo y el paciente sigue con síntomas y se vuelve un paciente que vuelve a ingresar al servicio de urgencia, muchos de estos pacientes a veces vuelven a repetirse. Por ejemplo, este paciente posiblemente en algún momento alguno de nosotros le habrá pedido un cateterismo otra vez, a pesar de que no hemos hablado de ese tema acá, y de pronto el reporte es que no, que el paciente, las lesiones que tiene son las que tienen, se abrió lo que se abrió y no hay nada que más que ofrecerle, ni tratamiento quirúrgico ni percutáneo, porque el stent se colocó adecuadamente y lo que no se pudo abrir ya no se pudo abrir.
Entonces, esos pacientes que terminan consultando mucho, terminan pidiéndole pruebas otra vez de documentación de isquemia, repiten cateterismo. Entonces, llega un momento en que tenemos que, ojalá ese paciente pudiera ser incluido en una clínica de angina, en el cual luego analizar todo, diríamos, bueno, ¿qué estrategias? En este momento en Colombia, les puedo comentar de que tenemos, uno, la posibilidad de hacer un procedimiento que es no invasivo, que es la contrapulsación externa aumentada. Es un procedimiento no invasivo a nivel de la institución. Nosotros tenemos mucha experiencia. Hicimos la primera publicación hace unos años con 74, 75 pacientes y ya estamos cerca de los 500 pacientes con esta técnica que es no invasiva, son 35 sesiones y ayuda tanto en la mejoría de los síntomas como en la calidad de vida de los pacientes. Yo utilizo un principio muy claro en el cual utilizando unos dispositivos neumáticos a nivel de miembros inferiores se sincroniza con el pulso cardíaco, entonces se infla en diástole y se desinfla en sístole, permitiendo aumento de retorno venoso, se mejora el gasto cardíaco, se liberan sustancias en ese fenómeno de shear estrés de sustancias vasodilatadoras, mejora la función endotelial y posiblemente hay unos beneficios de neoangiogénesis. Entonces, eso permite esa situación de beneficio. Si ese paciente, a pesar de esto, no funciona, tenemos la posibilidad de la neuromodulación, una estimulación medular. El grupo también institucional de la clínica, ya llevamos más de 6 pacientes en ese escenario, en el cual se puede instalar un estimulador medular y eso también mejora los síntomas. ¿Por qué? Porque las otras eh, eh, procedimientos que están descritas ahí como constricción del seno coronario están en estudio, no lo tenemos acá. Ondas de choque, hubo un tiempo donde ese dispositivo llegó a nivel institucional, creo que están intentando otra vez ingresar al país, pero tampoco lo tenemos. Y el otro que en un tiempo también se trabajó, que era la revascularización del láser intramiocárdico, tampoco. Entonces nos quedamos con contrapulsación externa, neuromodulación, y en un escenario muy extremo que el paciente persista con síntomas, enfermedad coronaria severa y empieza a deteriorar la función, eso es pensar en un trasplante cardíaco. Pero las dos estrategias de contrapulsación externa y estimulación medular son opciones que se pueden a nivel del país ofrecer a este grupo de pacientes. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ya por aras del tiempo voy a continuar con la conclusión del caso clínico. Este paciente a los 3 meses en el control persiste con angina clase por la clasificación canadiense tipo 1 sin otros síntomas. Refiere que empeora su calidad de vida. Se realizó perfusión miocárdica con isquemia del 5% en pared lateral, con FEBI conservada, frecuencia cardíaca controlada 60, tensión arterial controlada, redujo el peso de 100 a 85, lleva 2 meses sin fumar ningún cigarrillo, LDL 50, no HDL en 80, refiere que culminó terapia de rehabilitación cardíaca satisfactoriamente, se adiciona ranolacina 500 miligramos vía oral cada 12 horas y posteriormente con esos ajustes de tratamiento el paciente tiene una evolución clínica satisfactoria y control adecuado de los síntomas. Para concluir, pues la angina estable hace parte del síndrome coronario crónico. La angina está relacionada con la isquemia y esta isquemia está a su vez relacionada con el aumento de la mortalidad y eventos cardiovasculares. Por eso es tan importante identificarla, tener un abordaje y un manejo multidisciplinar farmacológico y no farmacológico y recordar que la enfermedad coronaria es la principal causa de falla cardíaca, por lo cual siempre todos debemos hacer lo mejor por nuestros pacientes. Muchas gracias. Vamos a continuación a poder darle paso a las preguntas que están en el chat. Hay varias bastantes preguntas. Sí, Tenemos una lista, pero de larguísima. 33 preguntas. 23 preguntas. No sé, doctor Diariel, si escojo alguna y... Sí, escoja las que le parezcan más, más llamativas o algo y no, las va haciendo pues al doctor Fernán o a mí. Las que... Perfecto. De Jorge Jativa. Saludos. Muy interesante. Dice, en la práctica clínica diaria, si tiene un paciente menos del 15% de probabilidad pretest, ¿le envían algún estudio para poder evaluar esa angina estable? Bueno, si quieres yo respondo. Sí, la probabilidad pretest pues, de ese paciente es bastante baja como tal.
En algunos pacientes pues se podría hacer incluso solamente pues seguimiento clínico del paciente. Si el paciente pues continúa con sus síntomas, continúa, o sea, buscamos otros factores de riesgo modificadores y le aumenta el riesgo a este paciente, podríamos hacer algunas pruebas, pues, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, pues si es hombre, que no sea mujer o que no tenga bloqueo de rama izquierda, en algunos casos angiotac coronario también, pero considerar pues el seguimiento clínico, porque si la probabilidad de pretesa a veces es muy baja, considerar incluso también otros diagnósticos. No todo paciente pues que le duela el pecho es coronario, pero ahí sí está la experticia del médico, el adecuado interrogatorio, adecuado examen físico y evaluar pues si este paciente a futuro pues se va a beneficiar de alguna imagen. Perfecto. Acá hay una siguiente pregunta. Voy a combinarla entre dos preguntas. Es que, bueno, buenas noches, muchas gracias. Si el paciente es de alto riesgo, es de Jesús Castañeda, si el paciente es de alto riesgo cardiovascular, el dolor torácico es anginoso típico y la probabilidad de mortalidad es alta, ¿por qué se hizo primero la prueba anatómica angiotac de coronarias y no se realizó directamente cateterismo cardíaco? Esa pregunta es muy interesante, bastante interesante. Entonces yo creo que de pronto, como para resumir, la probabilidad pretest que se estableció en ese paciente era mayor del 15%, o sea, sigue estando en el rango de una probabilidad que podemos catalogar de intermedia. O sea, no fue catalogada de muy alta probabilidad. Y ojo que el riesgo, los síntomas y esa probabilidad es de tener enfermedad coronaria, o sea, no es de mortalidad. Él no se hizo una prueba de isquemia porque hay unas pruebas de isquemia que dependiendo de esa isquemia, si es muy severa, sí se correlacionan con eventos cardiovasculares en el siguiente año. Entonces, uno pudiera hacer, y esto aquí nos dejaría una controversia, y si hay otros colegas cardiólogos acá, eso generaría, dice, bueno, pero entonces una probabilidad intermedia, ¿por qué escogimos angiotac y no escogimos una prueba documentada de que se documentara isquemia? ¿Sí? Porque ustedes vieron ahí de que si el paciente la probabilidad no es tan alta, intermedia, baja, posiblemente mejor le iba con un angiotac, pero este parecería una intermedia más alta, posiblemente mejor con una prueba de evocadora de isquemia. Eso puede ser una justificación. Yo creo que en este caso, quien hubiera escogido una prueba de isquemia, hubiera haber dado y le había ayudado a tomar decisiones, y el que tomó el angiotac también, mientras no tenga una contraindicación, también le ayudó a tomar la decisión siguiente. Ahora, Doctor Mendoza, pero yo creo que quien hace la pregunta también, o sea, hay un paciente con esa angina tan típica, es obeso, fuma, lipidémico, por eso todo. voy a hacer... A uno le queda como que, ¿por qué no le hago cateterismo de una vez? ¿Por qué? Entonces voy a Sí, cerrar la idea. Entonces la otra probabilidad es que diga yo, bueno, si esta, para mí la probabilidad fue, no lo digo porque utilizamos unos elementos de unas tablas y entonces son para poder utilizarla y tomar decisiones de acuerdo a eso. Alguien pudiera haber dicho, yo no utilizo la tabla con esos factores de riesgo de ese señor y en esa angina, entonces yo me paso a cateterismo. El problema de generalmente de irnos y trasladarnos a cateterismo en este contexto del síndrome coronario crónico y basados, porque este es sería otro webinar, es la decisión de tratamiento o revascularizo o tratamiento médico. Entonces, cuando yo utilizo la estrategia de revisar las arterias, ya me veo tentado a una revascularización y sabemos de que esa controversia está todavía en la mesa de qué es mejor, o sea, mejor no, o que si hay alguna superioridad de uno sobre otro. Y ustedes saben de que ese estudio, el estudio isquemia en este escenario que es muy parecido posiblemente en este paciente, lo único que no teníamos era la documentación de isquemia, pero la angiotac, este paciente pudo haber sido incluido en el estudio isquemia en el sentido de que no tenía lesión de tronco, no tenía mala fracción de eyección, no tenía un síndrome coronario agudo, y en él se acuerdan de que no hubo una diferencia importante en esos puntos combinados de tratamiento médico, ¿no? Y tratamiento médico y reperfusión. Entonces, ese escenario también nada nos obliga a que llegamos a cateterismo porque enseguida nos vamos tentados a revascularizarlo. Conclusión, esto todavía está en discusión, pero si yo utilizo un procedimiento de estratificación de evaluación pretest, yo tengo que ser consecuente con lo que me salió para tomar la decisión. Correcto. Otra pregunta siguiente es, ¿cómo rápidamente puedo diferenciar entre
un síndrome coronario agudo versus un síndrome coronario crónico? Bueno, esa pregunta pues es digamos que sencilla. Pues en el contexto del síndrome coronario agudo hay tres escenarios. Infarto agudo de miocardio con elevación del ST, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y la angina inestable. Esa angina inestable, por ejemplo, que es la que más a uno lo confunde con la angina estable, es la de reciente diagnóstico, por ejemplo, angina en reposo o angina increciendo. Así diferencia uno por clínica. En algunos médicos tienen la confusión con las troponinas. Las troponinas positivas diagnostican infarto agudo de miocardio, pero recordar que en la angina inestable las troponinas son negativas. Entonces, las troponinas negativas y un electro normal no descarta un síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio, porque pueden estar elevadas las troponinas y un electro normal, y tampoco la angina inestable, porque puede estar el electro normal y las troponinas también negativas. Aquí hay Ok. dos preguntas que de pronto seguimos con lo de las pruebas diagnósticas. Aquí alguien dice que la utilidad e importancia de esta prueba fisiológica de FFR y FR. Yo creo que esa pregunta es muy importante, y hay que tener en cuenta que en este momento la indicación que pudieran tener estas pruebas es que complementarían el tema anatómico. O sea, hay unas lesiones anatómicas que podemos catalogar de intermedias, ¿sí? Entonces, esas lesiones intermedias es importante antes de entrar a un procedimiento de revascularización, ya sea quirúrgico o percutáneo, en este caso sería percutáneo, es importante conocer si si esas lesiones son funcionalmente, están generando algún potencial riesgo si no son revascularizadas. Entonces, ahí la reserva de flujo fraccional, que es el FFR, y cuyo punto de corte hasta el momento está delimitado en menor o igual a 0,8, y el IFR, que es la prueba sin vasodilatación, que es la instantánea, el punto de corte un poco más alto, menor o igual a 0,89, pueden ayudar al intervencionista a decir que esas lesiones que al ojo, por decirlo así, pudieran ser intermedias y tienen necesidad de ser revascularizados. O sea, que ese complemento pudiera ayudar a tomar las decisiones. Entonces, sí, son útiles y van más allá cuando el escenario de pronto son lesiones que son menores del 50%, donde posiblemente, además de eso, pudiéramos necesitar otras pruebas adicionales para ver si el paciente lo que tiene es un compromiso microvascular o vasoespástico, que eso sería parte de otro capítulo. De acuerdo. Sí, Hay un perfecto. Sí, es montón de que preguntas. es diferente usted ver una obstrucción en una imagen anatómica y poder determinar si realmente esa obstrucción está causando la isquemia y esa isquemia el síntoma. ¿Sí? Porque no todas las obstrucciones están causando la isquemia. Es por eso tan importante lo que decía el doctor de las pruebas funcionales. Hay muchas preguntas. Una de las que leí que me pareció importante es que si la prueba de esfuerzo para la estratificación y evaluación de la angina crónica quedaría relegada. Bueno, yo creo que ahorita está cobrando bastante fuerza el angiotac coronario, siendo sincero, pues conocer la anatomía coronaria, pero yo sí creo que hay algunos pacientes que se benefician de prueba de esfuerzo. Un paciente, sobre todo hombre, por ejemplo, un paciente en el cual el síntoma sea con el ejercicio, o sea, reproducir ese ejercicio me parece, digamos, lo más parecido a la vida real de ese paciente que se queja con angina y que no tenga otras condiciones como bloqueo, por ejemplo, de rama izquierda. Ese podría ser como el escenario en el cual de mayor utilidad tengamos una prueba de esfuerzo. Al interpretar la prueba de esfuerzo tendremos que ser muy cautelosos. Pacientes mujeres, pacientes con bloqueo de rama izquierda, no se puede interpretar la prueba. En algunos pacientes que se mandan el llamado chequeo ejecutivo y la prueba se interpreta como positiva, pero no tienen angina. Entonces, considerar pues otros estudios iniciales antes de llevar a todos esos pacientes a cateterismo. Serían mis consideraciones sobre la prueba de esfuerzo. Sí, realmente la prueba de esfuerzo hay que mirar el escenario y en dónde yo me encuentro, porque si realmente es la única herramienta que yo tengo para poder evaluar mi paciente, pues cobraría un gran valor.
aunque el rendimiento es muy muy válido, bajo. Carlos. Muy bien. Actualmente hay pruebas con mayor rendimiento y en pretest y posttest. ¿Sí? Si yo me encuentro en la clínica Chayo, pues puedo escoger entre las diferentes opciones que tengo para evaluar el paciente, pero pues no dejarla tan rezagada. Y otra utilidad que podría llegar a tener es si yo quiero evaluar cosas adicionales como respuesta cronotrópica y presora, y si realmente con el esfuerzo físico se desencadenan los síntomas, podría llegar a tener la utilidad. La siguiente pregunta también que hacen, que me pareció importante, es, pues nos ofrecen que los algoritmos deben ser secuenciales, sin embargo es individualizar cada paciente. Yo podría iniciar uno u otro medicamento. ¿Estos medicamentos van por toda la vida o cuándo yo lo puedo suspender o parar o tengo que continuarlo siempre? Sí, estamos ante un síndrome coronario crónico, entonces estos pacientes o el tratamiento se prolonga mientras sea necesario, o sea que por ahora habría que dejarlo permanentemente, o sea, ¿cuánto tiempo? Porque hay una pregunta así, ¿cuánto tiempo dejar la ranolaxina, la trimetazidina? Entonces, si ya este paciente es catalogado en ese contexto, se le deja a menos que el paciente tenga un efecto secundario de los medicamentos. Entonces, se hace el control de todo lo que hemos comentado, que es lo que quiero resaltar yo. Incluso también hay alguien que habla del componente inflamatorio. Revisar todo el contexto y de manera adicional utilizo estos medicamentos el tiempo que sea necesario, o sea que no va a haber problema. Lo mismo que pasa con las estatinas toda la vida, el manejo antihipertensivo, el beta bloqueador, entonces no se suspende a menos que el paciente tenga un efecto secundario. En ese contexto de la inflamación, a veces escenarios como que nosotros también estamos con un grupo de investigación de la Universidad del Bosque trabajando ese tema de la enfermedad periodontal. No hay que olvidar que eso es un componente, se comporta como un componente inflamatorio y a veces piensa uno que el paciente en ese riesgo residual no se mejora. Ese tema de la manejo de la enfermedad periodontal muy útil. De pronto habría que pensar en algunos pacientes de estos también, si la colchicina pudiera ser un medicamento que pudiera utilizarse en estos escenarios. Sí, profesor, ese es un punto muy importante, y recientemente en el Cardio Excellent expertos de Europa decían de que pues la tendencia del tratamiento médico de síndrome coronario crónico no va solo a la aterosclerosis, a la prevención secundaria y al control de comorbilidades, sino a la inflamación, y la inflamación va y tiene un papel fundamental, y pues vienen otros medicamentos diferentes a la colchicina, pero mientras tanto tenemos la colchicina, que es un buen antiinflamatorio si no tiene ninguna contraindicación. Otra pregunta que hace Ángela Roa, saludos, es que si tiene buena utilidad la contrapulsación externa, ¿a qué pacientes yo no podría indicarle, cuál no tendría contraindicación para este tipo de terapia? Pues esa pregunta muy interesante, Ángela, y es el siguiente, o sea, toca seleccionar y en esa evaluación que hacemos el paciente, ¿cuál paciente no vamos a llevar? Uno, el paciente que nosotros, así como se comporta el balón intraórtico, el paciente que tiene insuficiencia aórtica en este escenario, porque él funciona en esa situación de que se sincroniza con el pulso cardíaco y se infla en diástole y se desinfla en sístole, estaría contraindicado también acá. El paciente que tenga por el aumento de la presión, si hemos detectado que tiene un aneurisma de aorta abdominal y ese aneurisma es de 5 o más centímetros, eh, no se indicaría. Eh, Cuando el paciente de pronto, como la presión que hace en miembros inferiores y el paciente está con un anticoagulante o por ejemplo warfarina, no pasa con los anticoagulantes orales directos y está sobre anticoagulado y no me he dado cuenta, ese paciente pudiera generar en la compresión, algunas lesiones en piel como equimosis o alteraciones, pero grandes así, enfermedad vascular periférica también muy severa, el paciente no tolera este efecto o que tenga una trombosis venosa profunda no diagnosticada, o sea, todo lo que hiciera que si hay algo y con la presión pudiera hacer que esa presión alterara, entonces enfermedad vascular periférica severa, enfermedad tromboembólica venosa no detectada, aneurisma aorta abdominal y la insuficiencia aórtica. La arritmia pudiera ser una contraindicación relativa porque dificulta un poco la sincronización, pero hemos visto con la experiencia que si disminuimos la respuesta ventricular de un paciente con FA, logramos sincronizar cuando está muy rápido, no se puede hasta cuando se logre, o que el paciente llegue con una falla muy descompensada tampoco,
o que nos llegue con un cuadro de un aumento de presión arterial sistólica por encima de 180. Son como que los datos de alerta para no montar todavía ese paciente en un programa de contrapulsación. Perfecto, sí. Otros comentarios ahí, ya vamos a finalizar. Y ese GLT2 en prediabetes no tiene evidencia. Terapia de rehabilitación, sí, está adecuado desde el inicio de hospitalización hasta ambulatoriamente y hasta todo lo que necesite el paciente, principalmente pues 35 sesiones. Ya, y esas eran las otras dudas que habían. LPA, obviamente LPA y ApoB son marcadores que me reclasifican el riesgo del paciente. Obviamente, si lo tengo en riesgo bajo, pues ya aumentaría el riesgo si tengo una LPA minúscula elevada. Bueno, yo creo que culminemos pues el webinar. Muchas gracias a todos de parte de la Sociedad Colombiana de Cardiología y del capítulo de enfermedad coronaria. Muchas gracias principalmente a los que se conectaron, porque estas actividades académicas las hacemos es solo y para ustedes, para que aprendan, nos pregunten lo que quieran y así aprendamos todos. Carlos, muchas gracias a ti por la excelente moderación, y doctor Mendoza, excelente, muchas gracias nuevamente, siempre pues comprometido con la educación médica continuada. Nos vemos pues en una próxima ocasión. Que descansen y que tengan buena noche. Muchas Buenas noches gracias por para la todos. Sí. invitación. Hasta luego. Buenas noches. Vamos a necesitar otro webinar, muchas preguntas. Sí, total, 53 preguntas. Bueno, buenas noches. Hasta luego.